Cuando nuestra bendita Torá quiere enseñarnos a toda la humanidad que hay líneas que no deben negociarse, no comienza con simple filosofía abstracta. Comienza con un damé, que significa sangre, y nefesh, que significa vida o alma viviente. Porque ahí el ser humano entiende sin ninguna excusa. La vida no es una simple idea, la vida es un pulso. La sangre, en la visión torática, no es un líquido biológico más que pertenece al cuerpo del ser humano. La sangre, en la visión torática, es el emblema visible de lo invisible, el aliento vuelto carne, la presencia de una nefesh, de una vida, un alma encarnada que camina por el mundo con Tselem Elohim, con imagen divina. Por eso la mitzvah noajida de Shefehut Damim, la prohibición del derramamiento de sangre, no se reduce a un simple no mates, no asesines, como si fuera una consigna. Es un decreto civilizatorio y metafísico al mismo tiempo. El mundo puede tolerar desacuerdos, diferencias, incluso conflictos entre los miembros de las diferentes sociedades, pero no puede y no debe tolerar que la vida humana se vuelva barata para poder quitarse. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque en el instante en que la sangre deja de ser sagrada en la vida del ser humano, el ser humano mismo deja de ser sagrado. Y en el instante en que el ser humano deja de ser sagrado, por consecuencia directa, toda justicia se convierte en simple teatro y toda sociedad en una selva. Nuestra bendita Torá coloca este límite absoluto en el pacto universal con Noach con una frase que corta como si fuera hierro afilado. Shofech dam ha'adam ba'adam damo yishafech ki betzelem Elohim asa et ha'adam. Quien derrame la sangre del humano o del hombre, por el humano su sangre será derramada, porque a imagen divina se hizo al ser humano. Esto lo pueden encontrar en el Sefer Bereshit, capítulo 9, verso 6. Observen la lógica torática, la lógica del texto, la lógica divina en este punto. La prohibición no se fundamenta en simple utilidad social, porque la sociedad funciona mejor si no hay asesinatos. No. Aunque eso sea verdad, aunque eso sea cierto, el punto es que todo esto se fundamenta en una ontología moral. El ser humano porta imagen divina, sea quien sea, de la nacionalidad que sea el ser humano, a la familia que pertenezca, a la sociedad que pertenezca, eso no importa, del color que sea. Por lo tanto, la vida del ser humano debe ser inviolable y para la Torá es inviolable. Aquí aparece el primer rayo de claridad para la civilización. La Torá no está diciendo no mates porque te puedes meter en problemas. Lo que está diciendo es no mates porque estás atacando la forma en que Boré Olam, el creador del mundo, decidió manifestar su dignidad en la creación. En otras palabras, el asesinato no es solo un crimen contra una persona particular o individual. Es profanación del proyecto de humanidad del Creador mismo. Por eso, cuando la Torá habla de sangre, de dam, habla de pacto. Cuando habla de pacto, habla de límites, de fronteras. Y cuando habla de límites y fronteras, habla del punto donde el deseo humano debe detenerse, aunque tenga excusas, aunque tenga traumas, aunque haya historia o desencadene su rabia. Ese es el sello del Noajida, queridos alumnos. No negociar con la sangre, porque no es algo que deba negociarse. Pero, ¿qué significa exactamente damé, que lo traducimos como sangre en la gramática moral de nuestra bendita Torá? Muchos de ustedes se preguntarán.
El Sefer Vaikra, capítulo 17, verso 11, formula una llave excelsa. Ki nefesh habasar badam hi, porque la vida de la carne está en la sangre. La frase, queridos alumnos, aunque aparece en un contexto de normas alimentarias y rituales de Israel, nos está revelando un axioma. La sangre simboliza la vida misma, el punto donde lo biológico y lo espiritual se abrazan en una realidad que no puede ser trivializada o no debe ser trivializada. No es casual que en el Tanaj se trate el derramamiento de sangre como algo que clama, que exige respuesta, justicia, como cuando la sangre de Jebel, el hermano de Caín, hijos de Adán y Java, es descrita como grito desde la tierra en el Sefer Bereshit, capítulo 4, verso 10. La Torá nos está enseñando algo psicológicamente exacto. La vida humana derramada no desaparece nada más como un accidente. Permanece como acusación moral sobre el mundo. ¿Por qué el mundo se mancha con la sangre?, se preguntarán. Porque la sangre es la huella visible del valor absoluto, queridos alumnos. Cuando se derrama injustamente, se está derramando el sentido. Y un mundo sin sentido moral se llena de jamás, de violencia, de rapiña, de injusticia, como se describió todo lo que aprendimos antes del diluvio, hasta que la tierra misma se vuelve el escenario de la manifestación material de la corrupción. Ahora bien, la Torá no se conforma con decir nada más la sangre es vida y ya, sino que va más profundo. La sangre es frontera. ¿Frontera entre qué y qué?, se preguntarán. Bien, entre el humano y la bestia, queridos alumnos, entre el conflicto y el exterminio, entre la justicia y la venganza, entre la disciplina y el impulso. Por eso la prohibición del asesinato aparece como uno de los pilares más compactos de los 10 enunciados. Se nos dice en el Sefer Shemot, capítulo 20, 13, y en el Sefer Devarim se repite, capítulo 5, 17, Lo tirzaj, no asesinarás. La concisión no es pobreza literaria, sino un absoluto moral. Hay cosas que admiten matices, pero la vida inocente no debe haber matices. Aquí jamás habrá matices. La tradición rabínica lo recoge con una radicalidad que no permite el sentimentalismo barato en la Mishnah Sanedrín 4.5 y en otras versiones 4.9. Ahí se enseña que quien destruye una vida es considerado como si destruyera un mundo entero, pero quien salva una vida es considerado como si salvara un mundo entero, con la formulación siguiente: Koil hame aved nefesh achat, que ilu olam male. Y yo me pregunto, ¿es esto acaso una exageración? La respuesta es no, queridos alumnos, es precisión. Porque una vida no es simplemente un número o una estadística más para un país corrupto. Es una totalidad de relaciones, de futuros, de decisiones, de generaciones y sobre todo un portador de Tselem Elohim, de imagen divina. Y esto es lo más importante. El valor absoluto de una vida no es un sentimiento humanista moderno, es un axioma torático que funda toda ética posible. Y aquí en este punto nos conviene hacer una pregunta que muchos evitan por miedo a la profundidad que implica. Si la Torá declara la vida como absoluta, ¿por qué también habla de sangre derramada por el ser humano en el Sefer Bereshit, capítulo 9, verso 6, insinuando justicia penal? La respuesta es porque la Torá entiende que la vida humana necesita protección institucional, no solamente inspiración. El pacto noahida no es misticismo flotante en el aire, es arquitectura
del mundo. Si la sangre es inviolable, entonces la sociedad debe convertirse en guardiana de esa inviolabilidad mediante dinim, mediante justicia, tribunales, mishpat, mediante el derecho. Por eso la frase del pacto con Noach conecta Tselem Elohim con una respuesta social. Quien derrama sangre humana, su sangre será derramada Ba'adam, por el ser humano también, es decir, mediante un orden humano, una estructura de justicia. La Torá no idolatra la venganza en este punto, ni tampoco la justicia por mano arbitraria del ser humano. Está instituyendo responsabilidad, y la responsabilidad, cuando es justa, reduce la violencia. Cuando se ausenta, la violencia se multiplica. La sangre entonces funciona aquí para el Noahida como límite y como fundamento del derecho. Sin protección del damé, de la sangre humana, la ley simplemente es papel, como lo podemos ver en muchos países. Pero cuando la sangre funciona realmente como límite y como fundamento del derecho, la sangre es Tselem Elohim, y lo podemos ver en países donde esto se respeta y no hay asesinato. La diferencia entre damé y nefesh, sangre y vida o alma, que se traduce también así, nos enseña algo muy fino. La Torá no reduce la vida humana a simple química biológica, pero tampoco la separa del cuerpo como si el cuerpo fuera un producto desechable. La sangre pertenece al cuerpo, claro que sí, pero el cuerpo es morada de dignidad, es la morada del Tselem Elohim, de la imagen divina. En el lenguaje cabalístico, la vida humana es un entrelazamiento cuántico de niveles del alma, y aún sin entrar en cartografías técnicas, el punto es decisivo, queridos alumnos. Atacar la vida no es solo cortar un funcionamiento biológico, es interrumpir una misión física y espiritual. El Rambam Maimónides, al codificar las leyes del asesinato en Mishnei Torah, Ilhot Rotzeach u Shemirat Nefesh, trata el cuidado de la vida como obligación fundamental y describe también cómo la negligencia que pone vidas humanas en riesgo entra en el ámbito de la responsabilidad, porque la Torah no solo prohíbe el acto final, prohíbe el desprecio por la vida que lo hace posible. Y aquí aparece una verdad muy incómoda para los gobiernos y para mucha gente alrededor del mundo. La cultura que trivializa la sangre de su pueblo, de su gente, de su sociedad, de otros seres humanos, produce asesinos antes de producir asesinatos. Primero se pierde el temblor, el miedo a pecar, y luego se pierde el límite. Y perdiéndose el límite, vemos cómo las sociedades se pudren y se destruyen a sí mismas. Los Mekubalim van todavía más adentro, más profundo, y no para volver al tema esotérico y místico como muchos hacen, sino para volver a las cuestiones más serias y más importantes respaldadas por cabalistas que realmente son cabalistas. En el Zohar se presenta repetidamente la idea de que derramar sangre es un acto que fortalece la separación y la oscuridad en la tierra. ¿Por qué? Porque se rompe el vínculo del Tselem Elohim con su fuente original. El Arizal en el Sha'ar HaGilgulim asocia transgresiones graves con daños profundos en la estructura del alma y con necesidad de rectificación severa, enseñando que ciertos actos que cometen las personas dejan cicatrices que no se borran con autojustificación emocional, solo con una teshuvá sincera, retorno y rectificación auténtica, y, cuando llega a aplicar, con la justicia humana. El Ramak en el Pardes Rimonim explica la ética como imitación de los atributos divinos. Si Hashem sostiene vida, el ser humano, a imagen divina, también debería sostener la vida. Derramar sangre
es entonces invertir el flujo de bondad en flujo de destrucción. ¿Y qué significa esto? En un lenguaje humano, que Shefihut Damim, queridos alumnos, el derramamiento de sangre no es un pecado nada más o una falta que se añadió más al decálogo. No, es una inversión del propósito humano. En vez de ser canal de vida, de justicia, de bondad, de misericordia, se vuelve el ser humano un canal de muerte, cosa para lo que no fue llamado. Y el universo moral no tolera jamás esa inversión sin consecuencias. Pero, queridos alumnos, el punto más luminoso y a la vez el más exigente es que la Torá no solo protege la vida de los demás, la vida del prójimo o tu vida, también está protegiendo la humanidad, tu dignidad, tu Tselem Elohim. ¿Por qué? Porque matar no solo destruye a la víctima, destruye también al victimario desde dentro. Lo acostumbra a cruzar el límite absoluto. Lo entrena a ver la sangre como una solución a diversos problemas. Por eso la prohibición de derramar sangre es también una pedagogía del carácter, porque te obliga a encontrar otras salidas, otras palabras, otras formas de justicia, otras formas de derecho, otras formas de autodefensa cuando corresponde, sin convertir el impulso en una ley. El pacto noahida, al declarar sagrada la sangre humana, está declarando sagrada la capacidad humana de conectarse. Contenerse no es una debilidad. En nuestra bendita Torá, en el lenguaje tanají, es grandeza. La fuerza más alta no es la que aplasta a los demás, la que aplasta lo que te incomoda, es la que se domina a sí misma. Y por eso incluso antes de hablar de tribunales, guerras o autodefensa que vendrán más adelante, la Torá exige una metafísica de vida. La sangre humana no es negociación, es un límite y es una frontera que no debe pasarse. Ahora, para terminar, queridos alumnos, como siempre les dejo una reflexión al final. Quiero que imaginen que cada damé, cada sangre humana es como una tinta roja con la que Boré Olam, el creador del mundo, escribió una palabra invisible sobre cada rostro. Irreemplazable, dice esa palabra. Puedes discutir ideas, puedes corregir conductas, puedes construir justicia, puedes incluso enfrentarte al mal. Pero no tienes ningún permiso de borrar esa palabra que dice irreemplazable en cada ser humano. Cuando una sociedad la olvida y no quiere ver esa palabra irreemplazable, empieza a vivir como si los seres humanos fueran intercambiables, como si fueran desechables, como si fueran simplemente una estadística más. Y entonces todo se vuelve barato. Toda la sociedad que vive bajo ese lema se pudre. La verdad, la justicia, el amor y el futuro se van a la basura. Pero cuando un noahida decide recordar y ver esa palabra irreemplazable en el rostro de cada ser humano, no simplemente en teoría, sino en su temperamento, en su lenguaje, en su respeto a los límites, ocurre algo silencioso y magnífico para nuestras sociedades actualmente. La vida vuelve a pesar. La violencia pierde su glamour y el mundo, aunque siga siendo duro y difícil de vivirlo, va a recuperar una música moral que el diluvio vino a purificar. La música de una humanidad que entiende que tocar la sangre es tocar el pacto mismo y que honrar el pacto es honrar aquello que Hashem colocó como su testimonio más frágil y más sagrado aquí en la tierra. Una nefesh, queridos alumnos, una vida, un alma humana respirando.